En tu estación radial, la 10, llega Caminando hacia tu bienestar, un espacio para acompañarte y guiarte en esos temas que pueden estar afectando tu día a día. Caminando hacia tu bienestar, en tu estación radial, la 10. Muy bien, un saludo muy especial para todos los oyentes de la estación radial La 10. En este espacio, como siempre, acompañando a todos nuestros amables oyentes, hoy con un tema bien interesante y es la manipulación. La manipulación. ¿Quién no se ha sentido manipulado? O de pronto, ¿quién no manipula? Vamos a tratar ese tema, vamos a profundizarlo. Estación Radial La 10, comenzando semana. Hoy en este lunes 7 de septiembre. Para todos ustedes, un apoyo muy especial en esos momentos, en el transcurso del día, en cualquier momento para que ustedes pues analicen y miren todas las situaciones que se nos pueden presentar como seres humanos. Estación Radial La 10, caminando hacia tu bienestar, saludamos a Andrés Felipe Fernández Ursola. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes. Hola Mauro, como siempre un placer estar acá contigo compartiendo estos temas tan interesantes y sobre todo tan útiles al servicio de los oyentes. Bueno, la manipulación. Voy a comenzar con algo que tú mencionaste y es el hecho de quién no se ha sentido manipulado o quién no ha manipulado. Voy a responder de una vez esa pregunta. Todos. Todos nos hemos sentido manipulados y absolutamente todos hemos sido manipuladores. ¿Por qué razón? Como siempre vamos primero a explicar el concepto de manipulación, ¿vale? Para luego ir explicando pues lo demás. ¿Manipulación qué es? Manipulación es ejercer control. Ejercer control antes se decía que era sobre algo para conseguir lo que se quiere o para manejarlo a la voluntad. Así como pues el titiritero maneja los títeres, dando el ejemplo. Pero resulta que ese término de manipulación se trasladó a la manipulación psicológica, que también se vuelve manipulación muchas veces emocional. Entonces, cuando nosotros empezamos a manipular psicológicamente al otro, lo hacemos de forma consciente o inconsciente. Aquí vuelvo y repito, por eso absolutamente todos nos hemos sentido manipulados y hemos sido manipuladores. ¿Por qué? Porque muchas veces es un comportamiento inconsciente. Inconsciente porque viene de generación en generación. Una persona manipulada lo aprende ¿de dónde? De los padres, de los abuelos, de los tíos, de los amigos, del contexto en general. Y por eso tiene o ejerce más bien conductas manipuladoras hacia los demás. Ya cuando hablamos de conductas, hablamos de algo que es consciente, que yo tengo la intención de hacerlo. Cuando yo voy a manipular al otro para yo obtener lo que quiero con el fin de ejercer el control, como lo repito, ejercer el control, pero de una forma un poco fuerte, porque el otro se va a sentir vulnerado y de alguna forma también pues por debajo. Bien, manipulador. Andrés Felipe nos dice que pues puede existir la manipulación inconsciente. Puede llegar el caso, Andrés Felipe, en que se presente esa manipulación que llegue de forma inconsciente, la persona vea que como que funcionó y le quede gustando y ya pase después a hacerlo conscientemente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso mismo vamos a volver a repetirlo porque esto que tú preguntas es extremadamente importante. ¿Para qué? Para generar conciencia. ¿Por qué? Porque es que la manipulación cuando es inconsciente es un comportamiento. Cuando es comportamiento es inconsciente, ¿por qué? Porque viene de lo que es el contexto en particular. Si yo veo, si yo me doy cuenta, o sea, ya yo soy consciente de que eso que hice me funcionó, me generó ciertas ganancias a nivel personal o a nivel social, pues se vuelve en una conducta que yo voy a querer reforzar porque voy a querer repetir lo mismo que pues me está generando ese tipo de ganancias y que a pesar de que la otra persona se sienta vulnerada, muchas veces soy egoísta y pienso pues en mí.
Ya vamos a explicar qué tipo de manipulaciones hay para que los oyentes pues nos contextualicemos y sepamos también cuándo estamos siendo manipuladores o cuándo estamos siendo manipulados. Exacto, sí, porque pues yo creo que todos sabemos cuándo hemos sido manipulados o cuándo manipulamos, pero digamos que las diferentes formas, maneras, espacios, la persona que manipula o a la que manipulamos, no solamente digamos que hablamos de pareja, ¿no? Porque uno puede hablar, no, el novio manipula a la novia al novio, el esposo a la esposa, no. Hay manipulación de pareja, de laborales, familiares, de amigos, etcétera. Entonces, bien interesante, bien importante para que ustedes se vayan ubicando, como les comentábamos al comienzo de este programa, sobre las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en la vida diaria. Entonces vamos a escuchar a Andrés Felipe sobre los diferentes tipos de manipulaciones que podemos encontrar. Muy bien, para esto quiero que hagamos un poquito de memoria y nos vayamos por allá al programa de la comunicación. Nosotros hablamos de comunicación pasiva-agresiva y comunicación agresiva, hace unos programas atrás. Cuando hablamos de manipulación vamos a utilizar los mismos términos. ¿Qué es un manipulador pasivo? Aquel manipulador que es víctima o se hace la víctima. Entonces es esa persona que muchas veces pues baja su tono de voz, tiene una postura completamente sumisa y em, piensa que todo pues sucede alrededor de él de forma negativa y utiliza eso para manipular al otro para obtener lo que quiere. ¿Por qué? Por su papel de víctima. Yo creo que muchas veces en algunas circunstancias nos hemos puesto en ese lugar. La diferencia eh, o cuando se vuelve consciente, cuando ese comportamiento se vuelve perpetuo. Es decir, todo el tiempo estamos siendo víctimas o todo el tiempo nos convertimos en víctimas para recibir ese reforzador de los demás. ¿Cómo podemos manipular a los demás? Por medio de la atención, al recibir atención del otro todo el tiempo. Porque posiblemente nos sentimos muy solos o posiblemente creemos que el mundo ha sido demasiado nefasto, demasiado catastrófico para nosotros y hacemos al otro sentir culpable si no está a nuestro lado. Ahí es donde ejercemos manipulación y control por medio de la culpa. La culpa es algo que tenemos que tener muy presente porque es el condimento fundamental, por decirlo de alguna manera, para generar control en el otro. Andrés Felipe, ahí la persona puede estar generando lástima para que se fijen en él y en sus diferentes peticiones, exigencias, carencias, producir lástima. Y eso también tiene que ver con la autoestima. Son dos como preguntas en una, Andrés Felipe. Pero son muy interesantes, Mauro, la verdad. La primera, sí, sí, la persona muchas veces de manera inconsciente está generando esa lástima. ¿Por qué? Porque el otro, la otra persona la ve por debajo, la ve por debajo. Y es ahí donde esa persona empieza a recibir toda la atención, empieza a recibir todo ese refuerzo social, todo ese refuerzo individual. Y pues claro, o sea, por supuesto. Luego viene el hecho de que la autoestima sí influye un papel demasiado importante. Es importante. Sin embargo, y recuerden pues todos los oyentes, que hablamos de manipulación consciente o inconsciente. Entonces, ¿cuándo se vuelve consciente esa manipulación? Cuando ya ese papel tiende a perpetuarse demasiado. Entonces, lo que comenzó con un comportamiento que es manipulador, ¿sí? Por su condición, por su contexto. Tal vez porque viene de una familia que la maltrató, viene de una familia que la ultrajó, o lo maltrató, pues eh, se vuelve una conducta manipuladora cuando ya es consciente de que eso le está generando esa tensión que no tuvo todos esos años por medio de su familia. Estoy dando un ejemplo particular, un ejemplo muy particular. Se vuelve una conducta manipuladora. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe, la persona ya es consciente de que eso que está haciendo le genera esa tensión. Sin embargo, se vuelve patológico por dos factores. El primero, ya hablamos,
de que se vuelve perpetuo, todo el tiempo lo está haciendo. Y lo segundo, de que está afectando al otro, porque el otro no puede ir a hacer cierta actividad o no puede tener su espacio porque va a sentir la culpa de haber abandonado a la otra persona. ¿Sí? Entonces es ahí donde se vuelve algo patológico, porque estamos interviniendo ya en los pensamientos y en la emoción de la otra persona de una forma aversiva. Andrés Felipe, cuando se habla de esa culpabilidad, ¿cómo salir de eso? Es decir, estamos hablando del manipulador, ¿cierto? Y el quien es manipulado, ¿cómo puede salir de ese círculo, de dejar de sentir esa culpabilidad, lo que usted dice, ay, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no? ¿Por qué me vine? Ahora pobrecito o pobrecita, ¿cómo habrá quedado? Etcétera. ¿Cómo salir, cómo romper ese círculo si estamos de pronto empezando a tomar conciencia de que estamos siendo manipulados? Mauro, te voy a responder esa pregunta, sin embargo, anótamela para el final porque va a ser el recurso que vamos como a utilizar o que le vamos a dar pues a los oyentes. Porque quiero primero continuar o quiero dar seguimiento pues a los otros ejemplos de manipulación que hay, ¿sí? Que es el pasivo agresivo y el agresivo. Entonces, claro que sí, déjamela para el final y yo te la contesto. Sigamos con el pasivo agresivo. El pasivo agresivo, recordemos que es todo lo que tiene que ver con el sarcasmo. ¿Cuántas veces no manipulamos nosotros con el sarcasmo para conseguir lo que queremos? El sarcasmo hace sentir al otro como algo muy pequeño, algo muy débil, ¿sí? Entonces, ese lenguaje pasivo-agresivo hace que nosotros ejerzamos también un control sobre el otro para conseguir lo que nosotros queremos todo el tiempo. Pero a consecuencia de qué? De lastimarlo, de herirlo, de perjudicarlo de una manera bastante fuerte. Recuerden que de manera personal yo considero que ese es el lenguaje que más lastima, inclusive por encima del agresivo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, sí, y ser muy conscientes de que cuando estamos utilizando un lenguaje pasivo-agresivo, no para generar conciencia, sino para lastimar, estamos manipulando al otro para ejercer control, para que haga lo que nosotros queremos. El sarcasmo es el lenguaje pasivo-agresivo, lanzar indirectas, ¿no? Si se están hablando tres personas y uno le comenta al otro, echándole vainas, como dicen, ¿cierto? Al tercero y tal, ahí lo está manipulando, está como ablandándole y trabajándole el cerebro hasta obtener lo que busca, lo que quiere. Por supuesto que sí. Em, es algo que se ve muy a menudo y repito, muchas veces tiende a ser inconsciente porque estamos acostumbrados en nuestra cultura a, a utilizarlo como un mecanismo de defensa. Sin embargo, también se nos volvió hábito atacar de esa forma y pues es ahí donde no está bien, ¿vale? Pasemos al otro, que es el agresivo. El agresivo cuando levantamos ese tono de voz, cuando empezamos a decir improperios, groserías, para hacer que la otra persona pues no haga su cometido o no haga lo que nosotros queremos que realice. Este lenguaje o más bien esta forma de manipulación se utiliza mucho con los niños en la denominada cantaleta, en lo que conocemos como cantaleta. Entonces gritamos al niño o gritamos al adolescente y le repetimos lo mismo una y otra vez. ¿Para qué? Para hacerlo también sentir culpable y para ejercer ese control sobre él o sobre ella. Entonces hay que tener también mucho cuidado y utilizar otro tipo de mecanismos como que, como ya lo habíamos hablado en un anterior programa, la asertividad, siendo muy asertivos, ¿sí? En todos, en absolutamente todas las formas de manipulación, hay que ser supremamente asertivos. ¿Para qué? Para dejar de manipular. Mm, yo creo que, bueno, vamos a responder de una vez la pregunta. Mauro, si quieres, porfa, repítemela nuevamente para contextualizar un poquito. Vale, perfecto. Pues hablábamos del manipulador y de quién es manipulado. Y hablábamos de la culpabilidad, ¿no? Que el manipulador utiliza esa culpabilidad y hacer sentir culpable al otro o a la otra. Y el por qué me dejas, pero si tú te vas me va a pasar esto. Y si me va a pasar, si te vas me va a suceder aquello.
¿Cómo cortar si me estoy sintiendo manipulado, si esa persona se está sintiendo manipulada? ¿Cómo cortar con ese círculo, con ese sentirme culpable si tomo X o Y decisión porque la otra persona me está manipulando? Voy a responder esta pregunta diciendo lo siguiente, y es qué bueno que vamos a tener parte 2 en cada uno de los programas, porque es poniendo límites. Nosotros ya hablamos de los límites en un programa anterior, y también hablamos de la importancia de decir que no. Estos son elementos fundamentales para cortar la manipulación. ¿Qué es poner un límite? Lo voy a repetir aquí muy brevemente. Es poner una línea no al otro, sino a mí. Es decir, ¿por qué yo estoy permitiendo que esta persona haga X o Y acción conmigo? Sí, es ahí donde yo coloco el límite. ¿Por qué si yo me quiero, si yo me respeto, si yo me valoro? ¿Sí? Y yo no soy ni menos ni más que absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué estoy permitiendo que esta persona haga esto conmigo? Puede tener, por ejemplo, unas necesidades demasiado fuertes, pero yo no soy ni Superman, tampoco soy un psicólogo para que ya sabiendo pues que esa persona, una persona que manipula constantemente necesita ayuda profesional. Si necesita una ayuda profesional. Y si yo no tengo las competencias para brindarles ayuda profesional, entonces no voy a ser de psicólogo y no voy a ponerme ahí en ese lugar donde estoy desgastando mi tiempo, mis emociones y mis pensamientos. Y es ahí donde yo enmarco el límite, remitiendo a esa otra persona a que busque ayuda. Entonces, límites y decir no. Sobre todo también decir no con esas personas que se victimizan. Bueno, muy bien, Andrés Felipe Fernández Ursola, nuestro psicólogo. Andrés Felipe, una sorpresa muy grande, bien interesante para el próximo 19 de septiembre. Tenemos una conferencia, la segunda conferencia que vamos a dictar. La primera la tuvimos ya hace 2 meses, muy interesante, sobre las 7 claves para una autoestima indestructible. Y viene una conferencia muy especial y es el miedo como discapacidad. En 30 segunditos un adelanto pequeñito, Andrés Felipe, para que la gente sepa de qué se trata esa conferencia y puedan llamarnos y saber cómo pueden acceder a esa interesante conferencia, las familias, los amigos, las empresas, si están en el restaurante, si están en la tienda, es decir, pueden acceder a esa conferencia porque es bien interesante y muy constructiva. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo voy a también a dar un programita más adelante sobre lo que tiene que ver como la discapacidad. Sin embargo, para darles aquí el adelanto supremamente rápido, muchas veces colocamos al miedo por encima de nosotros y nos volvemos ni siquiera discapacitados, sino incapacitados. No hacemos las cosas por miedo, cuando el miedo es una respuesta natural, ¿vale? Entonces aquí les voy a dar herramientas necesarias y vamos a hablar un poquito sobre todo esto para que para afrontar el miedo, para vivir con él, porque el miedo es algo natural y que no nos incapacite para realizar lo que nosotros queremos. Bueno, perfecto, lo resumimos así, sencillamente. El miedo como discapacidad, mejor dicho, la discapacidad más grande que puede tener el ser humano es su propio miedo. Eso es lo que va a enseñarnos Andrés Felipe en esa conferencia para que nos llamen. Andrés Felipe, por favor, su número telefónico y ya repetimos el resto de números para que la gente se vaya enterando y pueda participar en esta conferencia. Claro que sí. Mi número es 312-335-4008. Lo repito, 312-335-4008. No solamente para la conferencia, sino para cualquier inquietud que tengan respecto a los programas o para algún tipo de asesoría o consulta psicológica. Bueno, perfecto, ya lo saben, para la conferencia 312-335-4008, 312-335-4008. Pueden llamar para adquirir su ticket virtual para la conferencia y también para pues, las consultas independientes con Andrés Felipe. Hay unas sorpresas bien interesantes que vienen más adelante. Ahí está toda la colección de los programas que hemos realizado aquí con la estación radial La 10. Esperen sorpresas bien importantes porque van a tener ustedes acceso a todos los archivos, a cada uno de los programas, los diferentes temas
Y hemos recibido ya pues muchas comunicaciones de empresas y entidades que también quieren tener las charlas y las conferencias en sus entidades para sus empleados. Pues de 2 empleados en adelante podemos dictar las conferencias. Pueden llamarnos también las empresas, las entidades, el microempresario. Si quiere una conferencia para la familia, también se le puede hacer sin ningún inconveniente. 312-335-4008. 312-335-4008. Muy bien. Nos alargamos 2 minuticos más de lo acostumbrado, pero bueno, ahí tenemos a nuestro director Luis Antonio Cañas, el original. Muchas gracias por permitirnos este espacio para brindarles todas estas recomendaciones sobre psicología en este espacio especial Caminando hacia tu bienestar, estación radial La 10. Por mi parte, este servidor, Mauricio Giral Pineda, desea que a todos, Dios nos siga bendiciendo. Felicidades. Caminando hacia tu bienestar. Un espacio de apoyo a tu diario vivir. Con el psicólogo Andrés Felipe Fernández Ursola. Caminando hacia tu bienestar. Por la estación radial La 10. Comunícate con nosotros. 312-335-4008. Caminando hacia tu bienestar.